la presentación de este trabajo, en el que estoy con Federico Matorra y el doctor Gabriel Bruno. La motivación detrás de esta presentación, de este trabajo, tiene que ver con nuestra intención de empezar a explorar el campo de las herramientas propias de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje, y a partir de ver que los médicos nuestros tenían alguna dificultad a la hora de bucear en todos los informes para encontrar aquellos que formaban la casuística de una determinada presentación científica. O sea, ellos periódicamente, y es un poco también la motivación desde la institución, que ellos periódicamente presenten trabajos y que esos trabajos estén basados, bueno, por supuesto, en los pacientes, en el tipo de estudios que realizamos, en el tipo de radiofármacos que se usan, y aprovechando sobre todo que, bueno, que en el campo de la medicina nuclear y en el campo de la tomografía por emisión de positrones, esta institución en particular ha tenido, bueno, una gran cantidad tiene una gran cantidad de casos en el día a día. Entonces, bueno, a partir de eso y ver las dificultades que ellos tenían para encontrar estos informes, se nos ocurrió pensar una manera alternativa, sobre todo también con la idea de que hay mucha información, hay mucho conocimiento dentro de los informes que ellos elaboran y que muchas veces se pierde simplemente porque quedan en un documento, en un procesador de texto. Entonces, quisiera avanzar. Nosotros en particular teníamos dificultades para explorar esta información, como les decía, con fines de docencia e investigación. Acá hay algunos ejemplos. Todos los estudios que se realizaron a pacientes con linfoma de Hodgkin, que mostraron una respuesta favorable al tratamiento y que tenían un estudio basal en la institución, o todos los estudios que mostraron una evidencia compatible con un tumor de Warthin, o estudios a pacientes con antecedentes de melanoma. Todo eso requería una búsqueda en un disco que podía ser un disco local o un disco de red, donde los médicos ponían una palabra clave y se ponían a esperar a ver cuál era el listado de estudios que le devolvía. Una gran lentitud en ese aspecto, desde varios minutos, unos pocos minutos, si uno lo hace con alguna herramienta tipo grep en una consola, a varias decenas de minutos si uno usaba, digamos, el navegador de una PC. Y dependiendo si era una estación local o una estación, o estaba en la red, digamos. No tenemos, por otro lado, una historia clínica electrónica, y eso es bastante común en instituciones como la nuestra que hacen estudios complementarios. Y muchas veces si hay información de la historia clínica también está básicamente disponible muchas veces en papel. La información de interés, como les decía, estaban en los informes con procesadores de texto en formato libre, y el otro problema era que los resultados no eran necesariamente relevantes. Cuando uno busca por una palabra clave o por un par de palabras clave, igual está expuesto a errores de sintaxis o restricciones para realizar búsquedas complejas, si uno quiere hacer algo tipo operadores AND o operadores OR en las búsquedas, o distintas palabras que usan distintos autores, aunque no tengan un error ortográfico, la jerga puede ser distinta. El uso de sinónimos, abreviaturas, etc., hacía que esa búsqueda, además de ser lenta, era poco relevante, y uno podía exponerse desde la visión de los médicos a no estar aprovechando toda la casuística disponible. De la misma manera también para hacer una actividad docente. Tenemos generalmente mucha cantidad de pasantes, de rotantes, de becarios, y para una correcta formación de estos becarios, de estos estudiantes, es importante poder mostrarles todos los estudios que hacen una buena formación. Entonces, el objetivo era desarrollar una herramienta para realizar una búsqueda que cumpliera con esto de que sea rápida y que sea relevante, destinada a docencia e investigación, y por otro lado que aprovecháramos herramientas de dominio público para no incurrir en un costo,
a partir de los datos contenidos en los informes médicos del servicio PET-CT que están en formato libre. Acá lo que pueden ver es un ejemplo. A la izquierda sería la primera parte del informe, a la derecha la parte, digamos, la finalización del informe, con un encabezado con los apellidos, nombre, bueno, datos de la historia clínica, de la orden, del médico derivante, y a continuación un conjunto de una estructura basada en antecedentes, metodología, hallazgos y conclusiones. Hay una parte que no se ve de todo este informe, pero porque no cabía, digamos, en mostrarlo completo. Entonces acá hay información muy interesante que uno ya puede empezar a pensar en de qué manera aprovecharlo, ¿no? Por un lado, los datos administrativos ya estaban, por otro lado, los datos del tipo de tumor por el que viene el paciente, el diagnóstico de ingreso, si el estudio era para restadificar o no, si el estudio, bueno, cuáles los resultados en las conclusiones, los hallazgos tanto de la tomografía como del PET. Entonces, bueno, una descripción de la metodología en la parte del preprocesamiento de la información. Usamos herramientas basadas en Python y en Spacy, que es una herramienta de dominio público orientada al uso industrial, uso, digamos, de rutina, no una herramienta de investigación ni de desarrollo, sino está pensada para tener un buen nivel de respuesta, una buena performance. Informes se juntaron aproximadamente exactamente 38.044 hasta mayo del 2020. Se obtuvieron los datos demográficos, se participó en estas secciones que mostraba que tienen el informe, se corrigieron los errores ortográficos, para eso se usó una herramienta, que es un módulo para Python, que se llama PySpellChecker, y que se fue enriqueciendo con términos que son propios del español y son propios de la jerga médica, porque esta herramienta no es orientada a la medicina. Se normalizaron palabras para normalizar sinónimos y abreviaturas. Se removieron, bueno, lo que se llaman las palabras muy comunes, stop words. También se corrigieron y se obtuvieron lemas para o sea, lemas en el sentido de reducir la palabra al verbo, por ejemplo, si se trata de un verbo, al infinitivo, si se trata de un sustantivo, a alguno de los géneros, típicamente del género masculino singular, etc. Y se generaron, y esta tal vez una de las herramientas más interesantes, vectores de palabras usando GenSim para, sobre todo, identificar palabras usadas en contextos similares. Porque, ¿qué pasa? Cuando se busca, y se busca, por ejemplo, no sé, secundarismo ganglionar, muchas veces los médicos también usan compromiso ganglionar. Y entonces uno dice, bueno, pero si busco por secundarismo me pierdo todo lo que son los que están escritos como compromiso ganglionar. En consecuencia, era importante ver qué palabras se usaban en contextos similares. Y GenSim nos vino a dar esa solución, identificando de manera automática cuáles son las palabras que aparecen en contextos similares. Y hay una gran cantidad de ejemplos. Después, como herramienta de búsqueda, se instaló un servidor que es de la suite de Apache, que se llama Solar, código abierto basado en Java, que tiene una interfaz de administración que ustedes ven ahí a la derecha. Se guardaron los informes en esta herramienta de búsqueda, tanto los informes en crudo como todos los informes en distintas instancias del preprocesamiento, o sea, corregido la sintaxis, corregidas los lemas, quitadas las palabras, los stop words, o sea, cada documento que se guarda en este buscador, en realidad se guarda en distintas instancias, son varios formatos que tiene cada documento es el informe. Se guardaron también los datos administrativos que se identificaron y se separaron, y esta herramienta tiene como tiene muchísimas ventajas y muchas facilidades para todo lo que es explorar y buscar documentos, y lo usan empresas tan importantes como Netflix y otras de esas dimensiones. Pero, por ejemplo, las palabras usadas en contextos similares las
registramos dentro de un archivo de configuración que se llama synonyms, de sinónimos, y ahora voy a ver si les muestro algo al respecto. Y también tiene herramientas de búsqueda avanzada, o sea, buscar, por ejemplo, una palabra u otra palabra, o tal palabra y tal otra palabra, o buscar palabras que están cercanas entre sí, a una distancia de una cantidad de palabras, etcétera, etcétera. Esto es simplemente otra visión de la interfaz de administración de Solr, en donde acá sí muestra también, por ejemplo, en la búsqueda de la palabra secundarismo, que aparece un sinónimo que es compromiso. Porque eso ya está configurado de acuerdo a la parametrización que hicimos, ¿no? Pero Solr no es una interfaz para el usuario, es una interfaz en ese aspecto es administrativa. Entonces, bueno, se desarrolló una interfaz sobre Ruby on Rails con el plugin de Project Backlight y está instalado en un servidor en la red interna de la institución, que también se puede acceder desde afuera con una red virtual que tienen los médicos, ¿no? Pero bueno, acá en la interfaz pueden ver, bueno, buscar por distintos tipos de criterios en ciertos campos y limitar las búsquedas por fecha, por mes, por paciente, etc. Bueno, ya pasando al tema de los resultados, de esos 38.044 informes que yo les mencioné, el total de palabras, uno las cuenta todas, es 11 millones, casi 12 millones de palabras, y uno puede hacer un poco de estadísticas sobre todo eso, por ejemplo, cuántas palabras promedio hay por documento, cuántas palabras diferentes hay, 16.475, cuántos tokens únicos, en este caso es distinto de palabras porque los tokens a veces tienen símbolos de puntuación y los tokens simplemente están individualizados por un espacio que los separa, ¿no? La longitud promedio de una palabra, la riqueza lexicológica, que es la cantidad de palabras diferentes respecto al total de palabras que tienen los documentos. Y, bueno, una evidencia muy clara que es que las 50 palabras más frecuentes suman casi el 52% de todas las que se usan. Fíjense a la derecha, bueno, van a ver cuáles son las palabras más comunes, que son en particular, en este caso, las que yo les mencioné como stop words, que son de, en, y, se, del, etc. Entonces por eso se eliminan, porque a veces son muy comunes y en realidad no ayudan a la búsqueda necesariamente. Bueno, y otras cosas que uno puede hacer una vez que uno tiene todas las palabras, todos los documentos, etcétera, y hacer un procesamiento y poder, por ejemplo, hacer un histograma de la longitud. Las palabras más cortas, hay un pico en las palabras de menor longitud, que son las palabras más comunes, y después, bueno, empiezan específicamente las palabras ya más propias de los informes, ¿no? Con una frecuencia más alta en las palabras de longitud 7 y 8. Bueno, esto es simplemente para ilustrar lo que uno puede hacer una vez que ya hizo todo el trabajito de corregir la sintaxis, de eliminar determinadas cosas que se usan tal vez de manera errónea, ¿no? Es muy común ver errores, digamos, no es muy común ver errores de ortografía, pero cuando uno suma todos los informes se da cuenta de que aparecen muchos casos. Bueno, ahí hay una cantidad sobre las 16.000 que yo les mencionaba, identificamos, no son todas, seguramente no son todas, 2.265 palabras médicas, ejemplos, dentro de las B cortas y las W, palabras médicas que se corrigieron. La palabra médica de la izquierda, la palabra de la izquierda es la palabra errónea, la de la derecha es la palabra corregida. Por eso hubo que hacerlo siguiendo algún criterio, un algoritmo y usando recursivamente algunas herramientas desarrolladas para esto. Pero es muy común, no sé, por ejemplo, esto de back como vaciamiento, o bats también, o fíjense ahí también un error de ortografía en vaciam, ni, mn, iento, o BCC como abreviatura de videocolonoscopía, o aparecen también palabras que son correctas, como respuesta, pero que en realidad la palabra que debería usarse es respuesta, o respetado, y la palabra correcta debería ser respetado. Todo esto también hubo que hacerlo
fueron aproximadamente algo más de 300 las que se corrigieron de esta forma. Esto lo hacemos con esa finalidad que yo les comentaba de tratar de encontrar resultados relevantes, porque si hay informes que tienen un error ortográfico o alguno de estos problemas que yo les estoy mencionando, lo que vamos a tener como resultado que ese informe no se va a mostrar en la búsqueda. Y eso es un problema que queremos evitar. Queremos tratar de poner todos los informes que realmente correspondan a la intención de búsqueda del médico. Bueno, estos son ejemplos de lemas que yo les decía de llevarlo al singular, bueno, masculino singular, o, por ejemplo, al infinitivo de un verbo, ¿no? Como dice ahí, situaba en situar. Esto también es un trabajo que hay bastante información en Internet para una gran cantidad de idiomas. Bueno, hay que tratar de circunscribirlo a lo que son nuestro idioma español, porque digamos, son archivos que pueden tener extensiones muy largas y hay que tratar de quedarse con las palabras que se usan dentro del dominio en el que uno está trabajando, para no hacer demasiado largo todo el procedimiento. Bueno, la idea de esta presentación no es explicar lo que son los word vectors o vectores de palabras, pero es un concepto muy interesante. Generalmente, al procesar de manera, no sé, de manera informatizada, las palabras, uno arma vectores, y esos vectores lo que tienen es un 1 en una determinada posición de ese vector y ceros en todos los demás. Pero eso me permite, digamos, discriminar distintas palabras de todo el universo del vocabulario que estoy usando. Los vectores de palabras ya son, digamos, pueden tener valores no ceros, no nulos, fuera de la posición de la palabra en sí. Y eso se calcula en función del contexto en el que está esa palabra. Por eso es importante aplicarlo dentro de un dominio. Es decir, bueno, esto hay vectores de palabras que se obtienen para documentos o archivos por ejemplo, de Wikipedia, pero no servirían esos vectores de palabras para nuestra intención de uso acá. Entonces usamos los 38.044 para generar los vectores de palabra de nuestra aplicación, de nuestro dominio. Los vectores son interesantes en el sentido de que con esos vectores uno puede hacer algunas operaciones, como por ejemplo si al vector de la palabra rey uno le quita el vector de la palabra hombre y le suma el vector de la palabra mujer, se obtiene el vector de la palabra reina. O sea, empieza a tener cierta lógica y conocimiento específico a partir de el uso que se le da. No son sinónimos los vectores en sí, sino que son palabras usadas en contextos similares, pero empiezan a tener las palabras empiezan a tener un sentido que lo hace muy atractivo. Bueno, lo que se usó fue el módulo Gensim. Hay otros también, como FastText, que se usa lo usa Facebook, por ejemplo, pero son más recientes. El Gensim y el modelo Word2Vec es el primero que se utilizó, y hay algunos detalles de cómo se utilizó, la dimensión de los vectores 100, la ventana de contexto 7. En este caso, a la derecha, lo que ustedes pueden ver ya son ejemplos concretos de lo que va generando a partir del uso de este algoritmo. Entonces, ustedes pueden ver acá, no sé, la palabra raquis apunta a la palabra columna, o la palabra lumbar a lumbosacro o lumbo, o el verbo identifica, advierte, objetiva, aprecia, reconoce, distingue, menciona, que son todas palabras que usan los médicos al elaborar los informes y los usan de manera tal de enriquecer la redacción, pero que claramente se usan en las mismas, en contextos similares. Presumible termina apuntando a probable. Bueno, acá hay, por ejemplo, en relación, fíjense, hay una identificación de una palabra que es relación sin acento, que ya también se puede usar para eliminar o
identificar errores ortográficos. Acá está lo de secundarismo a compromiso, conclusiones a conclusión, hipercaptantes, muy usado en medicina nuclear como un término descriptivo de los hallazgos, a hipermetabólicas o hipermetabólicos, patología a enfermedad. Bueno, todo esto lo obtiene el algoritmo de manera automática, una vez que uno lo aplica correctamente, por supuesto, y dependiendo de cuál sea el grado de similaridad que uno quiera entre esos vectores. Si uno quiere una similaridad mayor a 75%, que sería este caso que les estoy mostrando, hay 1025 vectores que quedan en este archivo de sinónimos que les estoy mostrando. Bueno, y acá podemos ver, eliminando nombres de pacientes y otros detalles, una búsqueda ya en la herramienta que automáticamente también resalta la palabra o alguna de las palabras que uno está buscando. Entonces, por ejemplo, si uno busca linfoma y aislados, y bueno, a ver, el ampersand, el doble ampersand es porque es un operador AND, y el hecho de buscar mesentérico inflamatorio y el moñito con 20 significa que uno está buscando estas dos palabras a una distancia de 20 palabras de distancia entre sí. Son distintas herramientas que yo quería mostrar para ejemplificar de qué forma después los médicos tienen que usar esto para la búsqueda, que bueno, requiere tal vez un rato de explicar algunos detallitos, pero lo aprenden rápidamente. Y bueno, sobre los 38.000 casos que había, devolvió solamente 6, y este es un ejemplo de una aplicación concreta en donde estaban buscando en pacientes con linfoma, algunos pocos aislados en el mesenterio, de tipo inflamatorio, o sea, de origen inflamatorio. No son muchos los casos, pero son difíciles de encontrar, y justamente, bueno, de esta manera logramos darles una solución. Acá hay otros dos ejemplos de búsqueda. Por ejemplo, acá estoy buscando linfoma Hodgkin o linfoma de Hodgkin, con la palabra, con las dobles barritas para tener un operador OR, con restadificación y comparativo. O sea, era un estudio comparativo de pacientes que venían para hacer una restadificación del linfoma de Hodgkin, y acá se podría agregar también algo que suelen usar, que es LH, como una abreviatura del linfoma Hodgkin. Y bueno, esto devolvió 135 estudios o informes para la búsqueda. Lo mismo más abajo con tumor de Warthin o parótida y pulmón, o sea, pacientes que tenían el hallazgo del tumor de Warthin y además tenían antecedentes de cáncer de pulmón. Bueno, estos son ya ejemplos concretos en donde se utilizó para encontrar informes que necesitaban para hacer alguna investigación, alguna publicación, o evaluar alguna publicación. Muchas veces no terminan necesariamente en una publicación, pero sí les permiten ver de qué forma o cuántos casos pueden tener. Así que bueno, como conclusiones, hay una enorme cantidad de conocimiento en los informes en texto libre que muchas veces se pierden, como les decía. De esta forma tenemos ahora una herramienta para realizar búsquedas según los objetivos fijados, basado en una plataforma robusta de software libre. Piensen que esto lo desarrollamos entre 2 o 3 personas en el transcurso de este año, pero tampoco full time ni mucho menos. O sea que es factible hacerlo. Hay muchas instituciones que tienen informes de resonancia, debe ser por ejemplo, una de las mayores bases que deben tener algunas instituciones que suelen contar con, no sé, 5, 6, 7 resonadores. Así que bueno, todo esto se puede extrapolar. El preprocesamiento de los datos creemos que es importante para incrementar la relevancia, como yo les mostraba, pero no resuelve todas las variantes, porque bueno, a veces la búsqueda depende de una cierta cercanía entre palabras o, digamos, otros aspectos lógicos que deberían formar parte de la lógica de la búsqueda, pero bueno,
esta herramienta nos acerca, pero no nos resuelve todo. La metodología aplicada puede ser extendida, como les decía, a otras modalidades de diagnóstico que elaboran informes con los resultados. Se pueden agregar nuevos documentos a medida que se generan, o sea, yo les comenté que teníamos 38.044 hasta mayo, pero podemos hacer los de mayo hasta ahora y preprocesarlos e incorporarlos, y la herramienta ni siquiera se detiene su funcionamiento, con lo cual, digamos, esto es escalable. El motor de búsqueda además ofrece otras funciones como el More Like This, que son informes que tengan, como muchas veces se busca en PubMed, por ejemplo, en Medline, que uno busca, bueno, papers similares a este. Bueno, esta es una herramienta que hace básicamente lo mismo. La sugerencia automática a partir de los datos que ya tiene el buscador, y que todavía no lo hemos hecho, pero bueno, esperamos hacerlo. Y estamos trabajando en el reconocimiento de entidades nombradas. Más tarde creo que Federico Matorra tiene una presentación en ese sentido, y en clasificar textos para obtener información que no está disponible originalmente en los informes. Por ejemplo, bueno, cuáles informes se usaron o se corresponden a pacientes que, no sé, que mostraron progresión de la enfermedad. Eso no está en el informe, pero se puede, usando técnicas de procesamiento del lenguaje natural, clasificar de manera estadística para enriquecer también los datos que están dentro de la base. Y el siguiente paso es vincular, es vincular los reportes con las imágenes. O sea, ahora queda lo más interesante justamente, que sería etiquetar las imágenes de los informes estos que están en este buscador con, o usar, digamos, los resultados estos que yo les estoy mostrando para etiquetar las imágenes que les corresponden. Con eso podríamos llegar a hacer una excelente herramienta para tener de soporte a las decisiones de los médicos, aprovechando la enorme casuística con la que ya contamos. Así que bueno, eso sería mi presentación. No sé si estamos con algún minutito. La verdad que no estuve muy pendiente Bien, del Diego, horario. estamos justos con el tiempo. Muchas gracias por tu presentación. La verdad que ha sido muy interesante. Tenemos tiempo para una preguntita si alguien quiere hacer. Veo que Marcelo Mamana ha levantado la mano, así que vamos a abrir el audio para que haga una pregunta. Hola, Bien, ¿me Marcelo, escuchan? adelante. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Se me cortó en algunas cosas, así que por ahí ya respondiste lo que voy a preguntar. El procesamiento es hoy por hoy, me parece que es una etapa de transición entre lo estructurado y todo el texto libre que tiene la medicina antes de la revolución digital, así que es una herramienta muy necesaria. Y sobre todo en español, que no hay mucho. ¿Cómo validan los datos? O si, por ejemplo, uno de los últimos ejemplos ponías, buscaron linfomas y aparecieron 6 casos. ¿Cómo sabes que no se te escaparon algunos casos? Porque los que están errados, entre comillas, vos no podés validar, pero ¿cómo sabes que se escaparon? O ya el motor de búsqueda es lo suficientemente robusto como para confiar, como cuando uno confía en PubMed y dice, bueno, está bien, si no aparece es porque no está. Si eso se hace habitualmente, es esa validación, o si uno se queda tranquilo con lo que te trajo, no hay más que lo que te trajo. Gracias. No, gracias a vos por la pregunta, Marcelo. En realidad, primero que estamos en una etapa temprana de uso y de prueba. Segundo, que si buscas linfoma o linfoma no Hodgkin y alguien puso LNH en vez de poner linfoma no Hodgkin, lo que tenés que hacer es tratar de usar la herramienta varias veces de distintas maneras, porque más allá de que tiene parametrizados sinónimos o palabras que se usan en el mismo contexto, puede ser que haya algunas que se hayan escapado. Pero no hemos desarrollado ni hemos implementado ningún algoritmo, digamos, de validación. La verdad que tampoco se me ocurre cómo podríamos hacerlo. Entonces simplemente nos basamos en que, bueno, si la herramienta hoy es mejor de lo que teníamos y, y les da mucha más capacidad para buscar, para encontrar, la verdad que con eso
hasta ahí hemos llegado, pero es cierto que si uno quiere realmente tener una métrica de esto, es importante ver algún algoritmo de validación, algo que me diga, bueno, mirá, buscaste de tal forma y te perdiste, encontraste 100 y te perdiste 10, entonces vos decís, bueno, yo tengo no sé, un 90 o aproximadamente 90% de eficacia en la búsqueda, cuando tal vez antes tenía, no sé, el 50%. Pero hay que pensarlo a eso, justamente de ver de qué forma hacer una buena validación. Es un tema pendiente. Bien, Muchas gracias. Marcelo, muchas gracias por tu pregunta y nuevamente agradecemos a Diego Pasadore por su presentación. Ha sido muy amable, gracias.